Bueno, vamos a meternos de lleno en esta explicación sobre la historia del arte. Porque, a ver, no se trata solo de una simple lista de fechas y cuadros aburridos, para nada. Hablamos de 25.000 años de creatividad humana. Vamos a ver cómo la historia del arte es en realidad como un péndulo gigante, un péndulo que no para de moverse entre la obsesión por el orden absoluto y el estallido de las emociones más puras. Vamos a destilar todos estos siglos para quedarnos con lo verdaderamente esencial. Pero antes de nada hay que hacerse la gran pregunta. Esa pregunta que da sentido a todo este viaje. ¿Por qué el ser humano ha sentido siempre esa necesidad casi visceral de expresarse? Desde pintar en las paredes de una cueva oscura hasta diseñar en pantallas digitales hoy en día, parece que ese impulso de crear, de dejar huella, viene de serie en nuestro ADN. Así que, para entenderlo, vamos a dividir esta historia en 6 grandes bloques. Pasaremos por los orígenes y el arte antiguo, la fe del arte medieval, viajaremos del Renacimiento al Rococó, viviremos el rebelde siglo XIX, nos romperemos la cabeza con las vanguardias del siglo XX y aterrizaremos, por último, en el arte contemporáneo. Empezamos por el principio de todo. Bloque 1, Orígenes y arte antiguo, la fundación de las reglas. Aquí es donde las primeras civilizaciones pusieron sobre la mesa las matemáticas y las normas básicas de la creación. Damos un salto inmenso en el tiempo. Arrancamos en el año 25.000 a.C. con esas famosas estatuillas de fertilidad del Paleolítico, como las Venus. De ahí saltamos a los inmensos templos de Egipto y Mesopotamia, pasamos por la Grecia antigua y terminamos esta etapa con Roma y sus maravillas de la ingeniería práctica, con esos acueductos y coliseos increíbles. Y ojo a esto, porque para entender cómo de estrictos eran en esta época hay que hablar de la ley de frontalidad egipcia. El orden mandaba por encima de todo. Curiosamente no intentaban dibujar la realidad tal cual se ve. Lo que hacían era mostrar cada parte del cuerpo desde su ángulo más reconocible. Por eso dibujaban un ojo de frente en una cara de perfil. El resultado era un arte monumental, sin ninguna expresión, diseñado básicamente para que el alma pudiera reconocer al cuerpo en el más allá. Esa obsesión por el orden evolucionó luego con los griegos. Crearon 3 estilos arquitectónicos, el dórico, el jónico y el corintio, buscando una y otra vez la fórmula matemática de la belleza perfecta. A base de cálculos hiperprecisos, crearon un canon estético que nos ha seguido influyendo durante miles de años. Avanzamos al segundo bloque, la fe del arte medieval, pasando de la razón a la religión. El Imperio Romano cae y el péndulo del que hablábamos da un giro brutal. Dejamos atrás el lado racional humano para centrarnos única y exclusivamente en la fe. Si seguimos la línea del tiempo, vemos cómo evoluciona esta devoción. Empieza casi en secreto, escondida en las catacumbas paleocristianas. Pero a medida que la religión coge fuerza en Europa, la cosa crece hasta convertirse en edificios gigantescos que parecen desafiar la gravedad. Y aquí hay un contraste arquitectónico que es una pasada. Por un lado tenemos el arte románico, iglesias con semioscuridad, muy pesadas, con muros anchísimos diseñados para enseñar respeto a la gente. Y de ahí pasamos al arte gótico, que es todo lo contrario. Se inventan los arbotantes y los arcos apuntados y de repente las catedrales se estiran hacia el cielo llenando todo de luz divina a través de vidrieras espectaculares. Es literalmente pasar del miedo a la iluminación mística. Pasamos al bloque 3, del Renacimiento al Rococó. Entramos en la Edad Moderna, el Renacer y el drama. El péndulo vuelve a irse hacia el orden clásico, pero aguanta poco, porque enseguida se dispara hacia la emoción más teatral que podamos imaginar. En solo 3 siglos, la velocidad a la que cambian los estilos es de locos. Pasamos de las proporciones supermedidas y armónicas del Renacimiento a la sobrecarga visual del Rococó, un viaje rapidísimo de la serenidad matemática al puro exceso. La clave para entender este giro es el humanismo. Este movimiento cambió las reglas del juego por completo. Le dio a maestros como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel el poder de recuperar el realismo, la anatomía y la perspectiva. Volvieron a mirar a la antigüedad clásica, poniendo al ser humano otra vez en el centro de todo y celebrando la razón. Pero bueno, como el orden nunca dura para siempre, entra en escena un concepto fascinante. El horror vacui, el miedo al vacío. Esto explica perfectamente por qué el barroco y el rococó fueron una rebelión tan salvaje. Adiós a la calma renacentista. De repente todo se llena de sombras, de un dramatismo tremendo y de paredes forradas de detalles en oro hasta el techo. La idea ya no era transmitir paz, sino dejar al espectador con la boca abierta. Llegamos al cuarto bloque, el rebelde siglo XIX, centrado en la industrialización y la luz. Aquí el péndulo ya va a toda máquina, alimentado por la revolución industrial y unas ganas tremendas de romper lo establecido. Entramos en un siglo verdaderamente caótico. Tenemos la aparición de nuevos materiales industriales, como el hierro, que nos regala construcciones míticas como la Torre Eiffel.
Y al mismo tiempo surgen un montón de movimientos artísticos totalmente contradictorios peleando entre sí de forma simultánea. Es el choque de ideologías definitivo. En una esquina, el neoclasicismo. Orden, razón y reglas estrictas, intentando imitar la severidad de la antigua Roma. Y en la otra esquina, el romanticismo. Una batalla directa contra esa rigidez, apostando todo a la pasión descontrolada, a la fuerza imparable de la naturaleza y a la individualidad. Y entre tanto caos, la tecnología interviene, con un invento súper simple pero que lo cambia absolutamente todo. Los tubos de pintura portátiles. Gracias a esto, impresionistas como Monet pudieron salir de las 4 paredes del estudio. Se fueron a pintar al aire libre, a toda velocidad, intentando capturar cómo la luz fugaz cambiaba en un instante preciso. Y así cambiaron la historia de la pintura para siempre. Entramos en la recta final con el bloque 5, las vanguardias del siglo XX, la realidad fragmentada. El nuevo siglo llega y ahora sí, las reglas tradicionales del arte saltan por los aires. Es un siglo marcado por explosiones artísticas rapidísimas. Los traumas horribles de las guerras mundiales y una modernización a velocidad de vértigo hicieron que los creadores se replantearan todo, qué es la realidad y cómo se representa en un mundo que parece romperse en pedazos. Fue una época de desmontarlo todo. Nacen los grandes ismos. Vemos a Picasso rompiendo las figuras en múltiples perspectivas con el cubismo, a los dadaístas riéndose del propio concepto del arte, y a Dalí pintando el mundo puramente irracional de los sueños con el surrealismo. Fue una desconstrucción absoluta. Y así llegamos al sexto y último bloque, el arte contemporáneo, un mundo sin límites. Es decir, el momento actual donde las fronteras de lo que consideramos arte se han disuelto por completo. En las últimas décadas, el lienzo y la piedra han pasado bastante a un segundo plano. Ahora se avanza hacia una libertad extrema, abrazando el arte digital, el videoarte, las performances y unas piezas diseñadas como declaraciones sociopolíticas globales. La gran lección de nuestra era moderna es clarísima. El concepto, el mensaje que hay detrás, importa muchísimo más que el objeto físico en sí. Hoy en día el arte busca incomodar, hacer pensar y provocar más que ser un simple adorno estético. Y cerramos con esta potente reflexión del artista Jeff Koons, que responde de maravilla a esa primera pregunta de ¿por qué creamos? Deja claro por qué estos 25.000 años de arte importan de verdad. Pero sabiendo que este péndulo entre la razón y la emoción no se detiene nunca, y en una época donde la inteligencia artificial puede generar obras impresionantes en cuestión de segundos, cabe preguntarse, ¿hacia dónde va a oscilar nuestra creatividad en los próximos 25.000 años?